¿Por qué México está finalmente caminando hacia la prosperidad económica? México, una economía emergente. ¿Qué tiene México que lo está convirtiendo en un nuevo gigante económico? A pesar de ser el país número 13 más grande del mundo y la segunda economía más poderosa de América Latina, México ha sido subestimado por su vecino del norte, Estados Unidos. Pero las tornas están cambiando. Con una frontera de casi 2.000 kilómetros y múltiples cruces que conectan ambos países, México ha transformado su cercanía con Estados Unidos en una ventaja estratégica incomparable. Este vínculo ha fortalecido una relación comercial que impulsa la economía mexicana de maneras que pocos podrían haber anticipado. Si observamos de cerca, el crecimiento económico de México no se distribuye equitativamente. Se concentra en el norte, en aquellos estados que comparten frontera con Estados Unidos. Estas regiones han creado una sólida base exportadora, volviéndose menos dependientes de materias primas tradicionales. Y este patrón de desarrollo podría extenderse a todo el país. El sur de México también está empezando a brillar en el mapa económico, con estados como Oaxaca y Tabasco mostrando un crecimiento inesperado. Esto se debe al nearshoring, una tendencia donde empresas estadounidenses, europeas y asiáticas están trasladando sus operaciones a México en lugar de mantenerlas en Asia. En 2023, México rompió récords con un aumento del 18% en inversión extranjera, un fenómeno que promete continuar mientras las tensiones entre Estados Unidos y China reconfiguran el mapa global de manufactura. México está en el centro de una reconfiguración económica global y su momento de brillar podría estar más cerca de lo que muchos creen. Desafíos y oportunidades en el crecimiento mexicano. ¿Podría México superar a China en el mercado global? Aunque nadie espera que México desplace a China como el gigante exportador mundial, el país ha dado un golpe inesperado. En febrero de 2024, México superó a China como la principal fuente de importaciones para Estados Unidos. Este sorpresivo avance ha catapultado a México a ser una de las economías de más rápido crecimiento del G20, con salarios subiendo a un ritmo récord. Sin embargo, no todo es color de rosa. México sigue arrastrando el lastre de una profunda desigualdad. Un pequeño grupo concentra gran parte de la riqueza del país, mientras que 1 de cada 3 mexicanos aún vive en la pobreza, una cifra mejorada desde el 43% en 2016, pero aún alarmante para un país que aspira a ser rico. A esto se suma el oscuro trasfondo de la economía mexicana, la actividad ilícita y los carteles de la droga. Aunque este no es el foco de nuestra historia, es imposible ignorar cómo el crimen organizado y los altos niveles de violencia han frenado el crecimiento económico, contribuyendo a un vasto sector informal que opera al margen de la ley. Desde la era colonial, México ha sido un país rico en recursos naturales, con vastos depósitos de plata y otros minerales que atrajeron inversiones. Pero fue el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX en campos como Cerro Azul lo que realmente transformó la economía del país, convirtiendo a México en uno de los principales productores de petróleo del mundo. Sin embargo, aunque el petróleo trajo riqueza, también dejó una dependencia peligrosa que aún define parte del futuro económico de México. El impacto del petróleo en la economía mexicana. ¿Cómo un país rico en recursos naturales se convirtió en una potencia petrolera mundial? A principios del siglo XX, México sorprendió al mundo al convertirse en uno de los principales productores de petróleo. El descubrimiento de vastos campos petroleros no solo cambió su paisaje económico, sino que también permitió al país generar enormes ingresos, especialmente durante los periodos de altos precios del crudo. Pero este auge no estuvo exento de controversias. Originalmente, la exploración y perforación fueron dominadas por empresas privadas, lo que generó tensiones que llevaron al gobierno mexicano a tomar una decisión radical. En 1938, nacionalizó la industria y creó Pemex, la empresa estatal que desde entonces ha controlado la exploración, extracción y venta de gas natural y petróleo. Esta medida convirtió a Pemex en la columna vertebral financiera del país, aportando históricamente entre el 30% y el 40% de los ingresos fiscales del gobierno.
La Gran Depresión de los años 20 y 30 no detuvo el crecimiento económico de México. Al contrario, para 1950, el país parecía estar en el umbral de un despegue económico, un periodo conocido como el milagro económico mexicano. Las ciudades comenzaron a llenarse de trabajadores, la manufactura aumentó su participación en el PIB y la educación se expandió, elevando rápidamente las tasas de alfabetización. Entre 1950 y 1981, el PIB real de México creció a un ritmo impresionante del 6.5% anual. A pesar del rápido crecimiento poblacional, el PIB per cápita también subió significativamente. Durante este auge, el gobierno mexicano invirtió fuertemente en infraestructura, educación y salud, mejorando la calidad de vida de millones de ciudadanos. El hallazgo de nuevos campos petroleros en 1977 fue otro hito que impulsó aún más las expectativas del crecimiento. Con un aumento del 151% en las reservas probadas de petróleo, el gobierno intensificó su gasto público, logrando por primera vez satisfacer plenamente la demanda de educación primaria y preescolar en el país. México parecía estar en una ruta imparable hacia la prosperidad. Encuesta. ¿Cuál crees que es el factor más determinante para que México finalmente esté avanzando hacia una economía próspera? Número 1. Cercanía geográfica con Estados Unidos y la relación comercial bilateral. Número 2. El fenómeno del nearshoring y la inversión extranjera. Número 3. La diversificación económica y el crecimiento del sector manufacturero. Número 4. El impacto histórico del petróleo y los recursos naturales. Número 5. Mejoras en educación y acceso a empleo formal. Número 6. Otro factor. Especifica en los comentarios. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. La crisis de los 80 y la recuperación económica. ¿Puede un milagro económico convertirse en una pesadilla? A principios de la década de 1980, México descubrió de la peor manera que el petróleo, su mayor bendición, también podía ser su mayor maldición. Durante los años 70, cuando los precios del petróleo estaban en su apogeo, México disfrutaba de ingresos impresionantes por exportaciones. Sin embargo, en lugar de ahorrar, el país optó por endeudarse masivamente para financiar un ambicioso programa de expansión pública. El resultado fue una deuda externa que se disparó de 4.3 mil millones de dólares en 1970 a la asombrosa cifra de 58.9 mil millones en 1982. Pero cuando los precios del petróleo cayeron drásticamente a finales de los 70, México se encontró atrapado. Con ingresos en picada y un gasto que no disminuía, el país se sumergió en una crisis de deuda que culminó en 1982 con el incumplimiento de sus pagos. Así comenzó la infame década perdida, una era de estancamiento económico, alta inflación y crecimiento casi nulo. Aunque la economía mexicana se recuperó parcialmente en los años 90, gracias a un nuevo auge de los precios de las materias primas, el petróleo continuó siendo una espada de doble filo. Hoy en día, todavía representa alrededor del 20% de los ingresos del gobierno. Pero la lección fue clara: depender del petróleo es un juego peligroso. Con esto en mente, México comenzó a diversificar su economía. Un paso crucial fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que abrió las puertas a un comercio sin precedentes con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo permitió que las exportaciones mexicanas se dispararan, duplicando su participación en el PIB y cuadruplicando su valor en dólares constantes, alcanzando 465 mil millones de dólares en 2021. México había aprendido de la manera más difícil que el camino hacia la prosperidad no podía depender únicamente del petróleo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la diversificación económica. ¿Puede México convertirse en el nuevo centro manufacturero del mundo? La respuesta parece estar tomando forma, ya que el país ha diversificado sus exportaciones, alejándose de los productos agrícolas y el petróleo para enfocarse en bienes manufacturados de alta mano de obra.
como la electrónica y las autopartes. Este cambio estratégico ha impulsado un crecimiento significativo en estas industrias. Tras la devastadora crisis de deuda en los años 80, México se encontraba ahogado en obligaciones financieras. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte resultó ser un salvavidas inesperado. Gracias a los superávits comerciales generados, México logró acumular grandes reservas de divisas y reducir su deuda gubernamental. Pero los beneficios no se detuvieron ahí. La firma de este tratado, que más tarde fue reemplazado por el TMEC, no solo eliminó barreras comerciales, sino que también atrajo una avalancha de inversión extranjera directa. Se estima que estas inversiones son un 60% mayores de lo que habrían sido sin el acuerdo. La industria manufacturera mexicana ha sido la gran ganadora, expandiendo y modernizando sus operaciones con empresas estadounidenses y de otras partes del mundo, estableciendo centros de producción en México para reducir costos. Este auge de la inversión también ha generado miles de nuevos empleos, atrayendo trabajadores hacia el empleo formal y brindándoles seguridad laboral y pensiones que antes no tenían. Estos trabajos, a menudo en industrias que requieren habilidades más avanzadas que las ocupaciones agrícolas tradicionales, han incentivado a los mexicanos a buscar una educación superior y formación profesional, fortaleciendo así la fuerza laboral del país. Y la historia no termina aquí. Empresas de Europa y China están viendo en México una oportunidad dorada, invirtiendo miles de millones de dólares en el país para aprovechar su proximidad al mercado estadounidense y mitigar los costos crecientes de envío y las tensiones comerciales. México está en pleno ascenso y el mundo está empezando a darse cuenta. Nearshoring y nuevos desafíos para el crecimiento. ¿Está México realmente preparado para convertirse en una potencia manufacturera global? En 2023, gran parte del dinero invertido en México provino de empresas que ya operaban en el país, lo que sugiere que el fenómeno del nearshoring apenas está comenzando. Con el TMEC, los requisitos para que un cierto porcentaje de los bienes se fabriquen en América del Norte han llevado a un auge en las plantas de ensamblaje, permitiendo que productos con la etiqueta Hecho en México se vendan sin aranceles, especialmente en el sector automotriz. Este incremento en la inversión promete un efecto dominó en la economía mexicana, estimulando sectores como la infraestructura y las telecomunicaciones. Sin embargo, a pesar del entusiasmo, persiste la preocupación de que México aún carece de algunos ingredientes esenciales para alcanzar el estatus de nación desarrollada. Desde 1980 hasta 2019, el PIB real per cápita de México creció en promedio solo un 0,7%, una cifra que palidece en comparación con el 3% de Chile o el 5,3% de Corea del Sur. ¿La razón? Las bajas ganancias de productividad. Aunque la economía ha sido impulsada por una creciente fuerza laboral, este avance ha sido insuficiente debido a la ineficiencia en el uso de recursos. El problema es más profundo. México tiene una de las tasas más bajas de logro educativo entre los países de la OCDE, un lastre que sigue frenando su potencial. Aunque la educación está mejorando, el país todavía enfrenta desafíos significativos para transformar su fuerza laboral en un motor de crecimiento sostenible. Además, el auge de la población laboral se prevé que termine alrededor de 2030, con una tasa de fertilidad que ya está por debajo del nivel necesario para mantener la población estable. En resumen, aunque México está experimentando un renacimiento manufacturero, el país aún enfrenta desafíos fundamentales que deben ser abordados para asegurar su futuro como una economía desarrollada. Educación, productividad y el sector informal. ¿Podría la educación ser la clave para liberar el potencial económico de México? Es un hecho que una fuerza laboral mejor educada no solo utiliza las tecnologías existentes de manera más eficiente, sino que también impulsa la producción y, en última instancia, los salarios. En México, mejorar los niveles educativos podría ser la solución para enfrentar desafíos estructurales como la desigualdad en el acceso a la educación, especialmente entre las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, el problema no se detiene ahí.
La productividad de México se ve frenada por un gigantesco sector informal que representa un impactante 24% del PIB y más de la mitad del empleo total. Estas pequeñas empresas, no registradas ni reguladas, operan al margen de la economía formal, privando a sus trabajadores de beneficios como atención médica y pensiones y limitando su acceso a créditos bancarios. Como resultado, no solo se estanca su crecimiento, sino que el gobierno pierde una cantidad significativa de ingresos fiscales. La informalidad es un ancla que arrastra la economía mexicana hacia abajo, y hasta que este problema no se aborde, el camino hacia un crecimiento sostenido y una verdadera prosperidad seguirá siendo complicado. La falta de acceso a préstamos y créditos es un obstáculo severo que México debe superar para liberar todo su potencial económico y asegurar un futuro próspero para su población. El futuro económico de México. ¿Qué está frenando a México en su camino hacia el desarrollo económico? A pesar de las amplias reformas bancarias implementadas tras la crisis financiera de los años 90, el sector financiero mexicano sigue destacándose por un problema crítico: sus bajos niveles de crédito extendido a empresas y hogares en el siglo XXI. Sorprendentemente, el crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB promedió apenas un 24%, una cifra alarmantemente baja cuando se compara con el 99% en Chile, el 51% en Brasil y el impresionante 131% en Corea del Sur. Esta limitación en la oferta de crédito no solo frena la formación de capital productivo, sino que también sofoca la innovación, elementos clave que impulsan el crecimiento económico sostenido. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro económico de México? El país tiene un enorme potencial para transformarse en una nación desarrollada, pero existen serios desafíos que podrían obstaculizar este camino. Uno de los principales es su excesiva dependencia del comercio, que, como hemos visto en casos como el de Alemania, puede ser tanto una bendición como una maldición. La relación de México con Estados Unidos, su principal socio comercial, es especialmente preocupante. Actualmente, el 80% de las exportaciones mexicanas están dirigidas al mercado estadounidense, lo que significa que cualquier cambio en esta relación podría tener un impacto devastador en la economía mexicana y en el empleo. Este tema cobra aún más relevancia en 2024, un año decisivo en lo que tanto a México como a Estados Unidos celebrarán elecciones. Los resultados de estas elecciones podrían alterar de manera significativa las relaciones bilaterales y, en última instancia, las economías de ambos países. ¿Está México preparado para enfrentar las posibles consecuencias de estos cambios políticos? Sin embargo, México no es un caso idéntico al de Alemania. A diferencia de la nación europea, México se encuentra en una posición única debido a su proximidad a la economía más grande del mundo. En el contexto de la desglobalización y el alejamiento de China, México podría beneficiarse de manera inesperada. El comercio y la manufactura seguirán siendo pilares fundamentales para el crecimiento del país en los próximos años. Además, a diferencia de muchas economías europeas, México cuenta con una demografía joven y en expansión. Esta ventaja demográfica significa que en un número creciente de personas se incorporará a la fuerza laboral en los próximos años, sin las cargas significativas de bienestar social como los pagos de atención médica y pensiones que enfrentan muchos países europeos. El fenómeno del nearshoring, que está tomando fuerza, ofrece a México una oportunidad única para atraer inversión y capital. Pero esta oportunidad también conlleva una gran responsabilidad. México debe asegurarse de utilizar eficazmente esta afluencia de recursos para construir la capacidad a largo plazo de su economía y reducir la creciente desigualdad. De lo contrario, corre el riesgo de desperdiciar esta oportunidad histórica. En un contexto tan complejo y lleno de potencial, la pregunta final es inevitable. ¿Podrá México superar estos desafíos y aprovechar al máximo sus oportunidades? ¿O quedará atrapado en un ciclo de dependencia y subdesarrollo? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres estar al día con temas curiosos como este? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos.
Nos vemos en el próximo. Saludos.